Bienvenidos a esta inmersión profunda en un tema que está realmente definiendo el futuro más inmediato de la inteligencia artificial. La memoria. Un tema clave, desde luego. Totalmente. En los próximos minutos, la idea es extraer conocimiento, pues eso, práctico y de alto nivel. Información muy relevante para lo que viene en los próximos 6 meses, diría yo. Sí, fundamental, para quien esté metido en esto. Exacto. Para cualquiera que esté construyendo o, simplemente pensando en aplicaciones de IA, en agentes que sean de verdad capaces, creíbles, fiables. Ujú. Queremos entender cómo estamos pasando de esas aplicaciones que, a menudo no tienen estado, ¿sabes? Que se olvidan de todo al instante, Ya, a sistemas que sí, que tienen memoria persistente. Y esto, ojo, no solo va a reducir la ingeniería de prompts, que también, que ya bastante. que ya es sí, sino que abre la puerta a que los agentes puedan, establecer relaciones coherentes. Hoy, el foco. Clarísimo. La memoria. Perfecto. A ver, la evolución ha sido, vertiginosa. Parece que fue ayer, ¿no? Noviembre de 2022. GPT nos deslumbra. Increíble, sí. Luego, venga, aprendimos a darles conocimiento específico con RAG, con Retrieval Augmented Generation. El siguiente paso lógico. Y ahora mismo, el gran salto es hacia los agentes. Sistemas de agentes de IA, máquinas con capacidades que están emergiendo. Comprensión más profunda. Uso de herramientas de forma autónoma. Ahí es donde todo se complica y se pone interesante. Justo. Y es aquí donde la memoria, se vuelve absolutamente crítica. No es un añadido, es esencial. Totalmente de acuerdo. Vale, pues. Vamos a meternos en faena. Vamos a analizar qué es exactamente un agente de IA. ¿Por qué la memoria es, como decíamos, el pilar fundamental? Ujú. ¿Y cómo se puede empezar a diseñar esa memoria? Nos vamos a basar en los materiales que tenemos que conectan cosas fascinantes. IA, neurociencia y el papel de plataformas de datos como MongoDB. Muy bien. Pues, a ver, lo primero es fascinante porque definir agente eh, no es tan sencillo, ¿eh? Ya me imagino. La agentividad, que es como se empieza a llamar, es más bien un espectro. No es blanco o negro. ¿Ah, vale? Piensa, por ejemplo, en intentar definir la consciencia. Pues algo parecido. No hay una línea clara. Entiendo. ¿Vemos distintos niveles de autonomía? Por ejemplo, Waymo, con sus coches autónomos. Podríamos pensar que un agente mínimo es un LLM, un modelo de lenguaje grande, haciendo una tarea simple. Vale, lo más básico. Y en el otro extremo, pues tendríamos algo ya más complejo. Un nivel 4 de autonomía, con acceso a herramientas, capacidad de decisión. Mucho más independiente. Eso es. Pero si buscamos una definición que nos sirva, una definición funcional, podríamos decir que un agente de IA es una entidad computacional que tiene ciertas cosas clave. A ver. Primero, percibe su entorno de alguna manera. Segundo, tiene capacidades cognitivas. Ahí entran los LLMs, claro, para procesar, generar texto, razonar un poco. El cerebro, digamos. Exacto. Tercero, puede actuar, usar herramientas externas, llamar a una API, buscar en la web, lo que sea. Vale. Y cuarto, y esto es lo crucial para hoy, posee alguna forma de memoria, ya sea a corto o a largo plazo. Sin esa memoria, su habilidad para ser coherente, para aprender, para adaptarse, es muy, muy limitada. Justo ahí quería llegar. Se habla mucho de todas esas capacidades emergentes, ¿no? Reflexión, interactividad, proactividad, reactividad, autonomía. Sí, son las palabras de moda ahora mismo. Pero, ¿no dependen todas ellas de una forma u otra fundamentalmente de la memoria? O sea, ¿puede un agente ser de verdad reflexivo si no recuerda lo que hizo antes y qué pasó? Exactamente. Es que no puede. La memoria es el hilo conductor de todo eso. La reflexión, por definición, implica analizar acciones y resultados pasados. Claro. Una interactividad que tenga sentido necesita recordar conversaciones previas para mantener el contexto. Si no, cada interacción empieza de cero. Sería absurdo. Totalmente. La proactividad, eso de anticiparse, surge de reconocer patrones en interacciones pasadas. La reactividad, para ser eficiente, necesita integrar información nueva con conocimiento existente. Ujú. Y la autonomía real, la de verdad, necesita una base de conocimiento y de experiencia acumulada, o sea, memoria. Sin ella, un agente es, pues eso que decías, como un pez dorado digital, reiniciándose constantemente. Un pez dorado digital, me gusta. Y esto conecta directamente con la gran meta, ¿no? Con ese objetivo último de la IA,
O incluso de la AGI, la inteligencia artificial general, que parece tan lejana a veces. Sí, la gran aspiración. Si la idea es acercarse o quién sabe superar la inteligencia humana, tendríamos que mirar qué nos hace inteligentes a nosotros, ¿no? Claro. A menudo pensamos en razonar, en lógica. Pero ¿no es la memoria? Esa capacidad de recordar, de conectar ideas, de aprender de lo vivido, igual de fundamental? ¿O incluso más? Totalmente. Es que la inteligencia humana es inconcebible sin memoria. Y no solo almacenar datos como un disco duro, ¿eh? No, claro. Es la base del aprendizaje, de la adaptación, de nuestra propia identidad incluso, de la creatividad. Muchas veces la creatividad es recombinar cosas que recordamos de formas nuevas. Es verdad. Así que si queremos que los agentes de IA se acerquen mínimamente a esa riqueza, pues dotarlos de una memoria que funcione bien y sea robusta no es una opción, es una necesidad. Vale. Y para diseñarla tenemos una fuente de inspiración potentísima. Nuestro propio cerebro. Hablando de inspiración biológica, ¿cómo se compara la memoria humana con lo que intentamos construir en IA? Entiendo que no es copiarla tal cual, ¿no? No, ni mucho menos. El cerebro es infinitamente más complejo. Pero sí podemos inspirarnos en sus principios, en cómo organiza la información. Por ejemplo, Pues mira, en endociencia distinguimos varios tipos de memoria. La de corto plazo o de trabajo, que es la que usamos para manejar información ahora mismo, en este instante. vale. Luego está la de largo plazo, para el conocimiento que dura. Y dentro de esta hay más divisiones. Ah, sí. Sí, la memoria semántica, que son los hechos, los conceptos, pues París es la capital de Francia. La memoria episódica, que son nuestras experiencias personales, lo que vivimos. Recuerdo mis vacaciones del año pasado. Ajá. La memoria procedimental, que son las habilidades, tanto motoras como cognitivas. Montar en bici, escribir a máquina, programar. Cosas que hacemos casi sin pensar. Ya. Incluso estructuras como el cerebelo son súper importantes para almacenar rutinas aprendidas. La idea no es replicar neuronas una a una, claro, No, claro. sino entender estas diferentes funciones de la memoria y ver cómo podríamos implementar sistemas análogos con funciones parecidas en los agentes de IA. Entendido. O sea, inspirarnos en las funciones. Entonces, cuando hablamos de memoria de la gente, en términos más técnicos, ¿a qué nos referimos? ¿Es solo guardar datos y ya? Es más que eso. A ver, la memoria de la gente es el mecanismo que permite, por un lado, la persistencia del estado, que no se reinicie todo, y por otro, la acumulación de información relevante a lo largo del tiempo. Vale, persistencia y acumulación. Exacto. Su función principal es convertir los datos brutos que recibe el agente, de interacciones, de sensores, de lo que sea, en conocimiento útil. Conocimiento que luego informa sus decisiones y sus acciones futuras. Para que sea mejor agente, básicamente. Eso es. El objetivo final es que esa memoria contribuya a que la gente sea fiable, creíble y, sobre todo, cada vez más capaz. Que aprenda. Y supongo que gestionar todo eso no debe ser nada fácil. ¿Cuáles son los retos? El gran desafío es la gestión de la memoria, el memory management, como se le llama en inglés. Es un proceso continuo, sistemático y complejo. ¿Qué implica? Pues implica pensar en varias cosas. Primero, cómo se genera la memoria a partir de las interacciones, qué guardamos y qué no. Segundo, cómo se almacena de forma eficiente. No puedes guardarlo todo para siempre tal cual. Claro, el espacio. Tercero, y esto es crítico, cómo se recupera la información correcta en el momento justo. De todo lo que has guardado, ¿qué necesitas ahora para esta tarea concreta? La búsqueda, ¿no? Exacto. Cuarto, ¿cómo se integra esa información que has recuperado en el razonamiento de la gente? ¿Cómo la usa? Quinto, ¿cómo se actualiza la memoria con nuevos datos, con correcciones? Mantenerla al día. Y sexto, un aspecto fascinante y que todavía está muy en investigación: el olvido. El olvido. Queremos que olviden. Bueno, piénsalo. Los humanos no borramos recuerdos activamente, como si pulsáramos suprimir. Más bien se desvanecen, se vuelven menos accesibles con el tiempo o los reorganizamos. ¿Es verdad? En IA se investiga cómo implementar mecanismos de olvido selectivo. La idea es evitar la saturación, quitar información irrelevante o que ya no es válida, pero sin perder necesariamente los datos para siempre. Quizás sea un olvido simulado, como un fade out o una poda más activa, por eficiencia.
Son preguntas abiertas. Interesante. Pero de todos estos componentes que te he dicho, la recuperación es donde está gran parte de la acción ahora mismo. Cómo encontrar la aguja en el pajar de la memoria. La recuperación. Eso me suena muchísimo a RAG, a la generación aumentada por recuperación que mencionamos al principio. ¿Es lo mismo? Está muy relacionado. RAG, en esencia, es una técnica de recuperación de información. La idea es darle contexto relevante a un LLM antes de que genere una respuesta, buscando en una base de conocimientos. ¿Vale? Cuando hablamos de memoria de agente, la recuperación es el mecanismo para extraer las piezas relevantes de esa memoria acumulada del propio agente. Y sí, las técnicas son muy parecidas. De hecho, plataformas como Mongo están desarrollando lo que llaman RAG Pipelines. Pipelines. Sí, que van más allá de la simple búsqueda vectorial semántica. Te permiten combinar distintos tipos de búsqueda, texto completo, semántica con vectores, geoespacial por rangos, lo que sea, en un solo flujo para mejorar mucho la relevancia de lo que recuperas. Ah, más sofisticado. Mucho más. Y podemos llevarlo un paso más allá todavía, con un concepto que está surgiendo, el RAG agéntico. RAG agéntico. ¿Qué es eso? Pues aquí la capacidad de recuperación no es solo algo que el sistema hace para la gente, sino una herramienta que el propio agente puede decidir usar. Ostras. El agente podría razonar. Para esta tarea necesito información sobre X. Voy a buscarla en mi memoria episódica o quizás en esta base de datos externa. Le da más autonomía, más control sobre su propio proceso. ¿Qué tipos específicos de memoria estamos viendo que se implementan ya en agentes? Mencionaste una biblioteca open source, Memorize. Sí, Memorize es un proyecto interesante, más experimental y educativo, que justamente juega con implementar estos patrones de memoria. ¿Y cuáles son algunos de esos patrones? Pues mira, uno importante es la memoria de persona. La idea aquí es darle a la gente una personalidad definida, un trasfondo, unos valores, un estilo de comunicación. Hacerlo más personaje. Exacto. Para que sea más coherente, más predecible y sobre todo capaz de construir relaciones más creíbles. ¿Recuerdas cuando ChatGPT metió lo de las instrucciones personalizadas? Ah, sí. Pues es un primer paso en esa dirección. Modelar esta información que mezcla datos estructurados, nombre, rol, y no estructurados, descripción de personalidad, valores, encaja muy bien en modelos de datos flexibles como el modelo documental que usa MongoDB, por ejemplo. Entiendo. Interesante. ¿Qué más? Oí algo de una memoria para las herramientas. Exacto. La memoria de caja de herramientas o Toolbox Memory. A ver, los LLMs tienen un límite en cuántas descripciones de herramientas, APIs, funciones que pueden llamar, pueden manejar bien en un solo prompt. OpenAI sugiere unas 10, 20 como mucho. Se saturan, claro. Claro. Pero un agente complejo podría necesitar acceso a cientos de herramientas. La solución: almacenar los esquemas de esas herramientas, por ejemplo, en formato JSON, en una base de datos. Externalizarlas. Eso es. Y antes de llamar al LLM para que decida qué hacer, hay un paso previo de recuperación que busca y selecciona solo las herramientas más relevantes para la tarea que tiene entre manos en ese momento. Y se las pasa solo esas al LLM. Exacto. Y aquí, de nuevo, la flexibilidad de no necesitar un esquema rígido como en el modelo documental de MongoDB viene muy bien, porque las descripciones de herramientas pueden variar un montón. Tiene todo el sentido. Liberar el contexto del LLM. Y la conversación en sí, el diálogo. Fundamental, claro. La memoria de conversación es simplemente almacenar el historial de las interacciones, lo básico. Vale. Pero la clave aquí es cómo modelarlo para que sea útil de verdad. En una base de datos como MongoDB, podrías guardar cada mensaje con su marca de tiempo, una ID de conversación para agruparlas, quién lo dijo, usuario o agente. Lo normal. Pero también, quizás, metadatos adicionales, como la frecuencia o la recencia con que se ha accedido a ciertos puntos de la conversación, lo que llaman recall recency. Y eso podría usarse para alimentar esos mecanismos de olvido selectivo que comentábamos antes. ¿Qué partes de la conversación son más importantes o recientes? Ah, vale, para priorizar o para olvidar. Exacto. Y hay una que me pareció, contraintuitiva al principio, pero luego muy potente. La memoria de trabajo, que no solo guarda los éxitos, sino también los fallos. ¿Por qué guardar un plan que no funcionó? Suena raro. Porque los fallos son oro puro para el aprendizaje. Piénsalo.
Si un agente intenta un plan para resolver un problema y falla estrepitosamente, Sí. guardar ese plan fallido y, si es posible, el motivo del fallo en su memoria de trabajo es crucial, ¿Para qué? para que la próxima vez que se enfrente a un problema similar pueda recuperar esa experiencia, reconocer que ese camino no lleva a ninguna parte y probar una estrategia diferente. Es aprendizaje por experiencia en estado puro. Ostras, claro. Aprender de los errores, literalmente. Exactamente. Y modelar estos pasos de ejecución, con sus éxitos y sus fracasos, sus razonamientos intermedios. Es perfectamente factible en bases de datos modernas, que manejen bien datos complejos y semiestructurados. Fascinante, de verdad. Veo que hay muchos tipos más por ahí, como memoria episódica, a largo plazo, de entidades, pero la idea general queda clara. La memoria no es una sola cosa, es multifacética. Exacto. Es un conjunto de sistemas trabajando juntos. Y eso nos lleva de vuelta a la plataforma, a la infraestructura. Claro. Si necesitas almacenar y gestionar eficientemente todos estos tipos diferentes de memoria, cada uno con sus características, sus datos, sus patrones de acceso, necesitas una base de datos, una plataforma de datos debajo que sea flexible, potente y escalable. Que pueda con todo eso. Eso es. Por eso, plataformas como MongoDB se están posicionando muy fuerte como proveedores de memoria para estos sistemas agentes. Ofrecen las capacidades, flexibilidad, búsqueda avanzada, escalabilidad, para implementar estas diversas formas de memoria de manera efectiva. Pero, a ver, hay herramientas específicas que han salido para la memoria, ¿no? Como MemGPT o MemZero, CEP. ¿No resuelven ellas el problema? Esas herramientas son súper interesantes, y abordan aspectos muy específicos de la gestión de memoria. MemGPT, por ejemplo, se inspira mucho en cómo funcionan los sistemas operativos para gestionar la memoria virtual, con niveles jerárquicos. Vale. Memochixo explora otras ideas. CEP se enfoca más en la memoria conversacional. Son como diferentes estrategias o algoritmos de gestión de memoria, muy valiosos. Pero lo que se está viendo es que no parece haber una única arquitectura de gestión de memoria que sirvan para todos los agentes y todas las aplicaciones. Es un campo muy nuevo y depende mucho del caso de uso. Entonces, ¿qué se necesita? Pues lo más probable es que necesites una combinación. Por un lado, estas herramientas o algoritmos de gestión de memoria que implementan lógicas específicas, cuándo guardar, qué recuperar, cómo olvidar. Y por otro, una capa de persistencia de memoria debajo, una base de datos como MongoDB, que sea lo suficientemente flexible y potente como para soportar la estrategia de gestión que tú elijas, la que mejor se adapte a tu agente. Entiendo. La base de datos como el almacén flexible y las herramientas como los gestores inteligentes encima. Sé porque el campo está evolucionando muy rápido y no quieres quedarte atada a una única forma de hacer las cosas. Y en esa línea de mejorar la memoria, de hacerla más potente, la adquisición de Voyei AI por parte de MongoDB parece que encaja perfectamente, ¿no? Me suena que se especializan en embeddings y re-rankers. Precisamente. Es un movimiento muy estratégico. Los embeddings de alta calidad son esenciales para la búsqueda semántica. Entender el significado real, no solo palabras clave, que es el corazón de la recuperación en muchos tipos de memoria, conversacional, episódica. Y los re-rankers son algoritmos que cogen los resultados de una búsqueda inicial y los reordenan para poner lo más relevante arriba del todo. Esto mejora muchísimo la precisión y ayuda a reducir las famosas alucinaciones o respuestas irrelevantes del LLM, porque le das contexto de mejor calidad. Vale, mejora la búsqueda. Exacto. Y la idea, por lo que cuentan, es integrar estas capacidades avanzadas de Voyage AI directamente en la plataforma Atlas de MongoDB. ¿Cuál es la visión ahí? Simplificarle la vida al desarrollador, supongo. Sí, en gran medida. Imagina que la propia base de datos pudiera ayudarte a elegir la mejor estrategia para dividir tus datos en trozos, el famoso chunking, o la combinación óptima de técnicas de recuperación. Búsqueda híbrida, vectorial, de texto, para tu caso concreto. Sería genial. Pues se busca automatizar muchas de estas tareas complejas directamente en la base de datos. Esto liberaría a los ingenieros de IA para que se centren en la lógica de la gente, en la inteligencia y no tanto en la fontanería de la memoria. Aumentaría mucho la productividad y permitiría construir sistemas más sofisticados más rápido. Que la plataforma se adapte a los cambios. Exacto. Plataformas como MongoDB están diseñadas precisamente para eso, para evolucionar con estas necesidades que cambian constantemente.
Es increíble la velocidad a la que avanza todo esto, la tecnología. Pero también es fascinante cómo seguimos volviendo a la biología, a la naturaleza, buscando inspiración. Hay una historia clásica en neurociencia que lo ilustra genial, ¿verdad? La de Hubble y Wiesel. Uy, sí, es un ejemplo perfecto. Buenísimo. A ver, en los años 50 y 60, David Hubble y Thorsten Wiesel hicieron unos experimentos pioneros. Con gatos, ¿no? Con gatos, ¿sí? Ciertamente muy invasivos para los estándares de hoy en día, hay que decirlo. Estudiaban el córtex visual de los gatos. ¿Y qué descubrieron? Pues algo revolucionario en su momento, que el cerebro no procesa las imágenes de golpe, como una foto entera. Descubrieron que hay neuronas específicas que responden a estímulos visuales muy simples. Una línea, un borde con una orientación concreta. Solo a eso. Solo a eso. Y luego, otras neuronas en niveles superiores combinan las señales de estas neuronas más simples para detectar formas un poco más complejas, y otras neuronas combinan esas formas. Y así sucesivamente, en una jerarquía de representación cada vez más abstracta. Buena jerarquía, vale. ¿Y la conexión con la IA es? Directa y brutal. Ese descubrimiento neurocientífico, esa idea de procesar por capas jerárquicas, inspiró décadas después el diseño de las redes neuronales convolucionales, las CNNs. Las TNNs, claro. Las CNNs imitan esa estructura jerárquica para procesar imágenes y son la base de casi toda la visión por computador moderna que usamos hoy. Reconocimiento facial, detección de objetos en fotos y vídeos, los ojos de los coches autónomos. Ostras, no sabía que venía de ahí tan directamente. Pues sí, un avance clave en IA, inspirado directamente por entender un pedacito de cómo funciona el cerebro de un gato viendo líneas. Es increíble. Oye, pues eso refuerza muchísimo la idea de que la naturaleza sigue siendo la mejor arquitecta de inteligencia que conocemos, ¿no? Sin duda alguna. Nuestro propio cerebro es la prueba existente más impresionante de inteligencia general, eficiente energéticamente y súper adaptable. Ignorar sus principios al intentar construir inteligencia artificial sería, pues eso, poco inteligente por nuestra parte. Ya. Por eso, esta conexión entre neurociencia e IA no es solo una anécdota histórica, es un camino muy activo hoy en día. Y parece que es un camino que se está recorriendo activamente en algunos sitios. Mencionabas antes, creo, que en empresas como MongoDB ahora mismo están colaborando ingenieros de IA punteros, como la gente que fundó Voyage AI, con neurocientíficos especializados en memoria humana. Mencionaste a un tal Kenneth, con décadas de experiencia, y también con creadores de herramientas innovadoras, como Charles Parker de MemGP. ¿Es esa la fórmula para el próximo gran salto? ¿Juntarlos a todos? Bueno, es una apuesta fuerte, ¿no? Poner en la misma habitación, virtual o real, a quienes entienden profundamente el cerebro y la memoria, a quienes dominan los últimos algoritmos y modelos de IA y a quienes construyen las herramientas prácticas para implementarlo todo. Tiene que salir algo bueno de ahí. Pues puede generar chispas, desde luego. Estas conversaciones interdisciplinares, donde tienes que traducir conceptos de un campo al otro, buscar analogías, son las que a menudo rompen barreras y permiten ver los problemas desde ángulos nuevos. Y sí, podrían acercarnos a una IA más capaz, quizás incluso a esa AGI que tanto se persigue. Es una visión potente. Lo es. Bueno, pues recapitulemos un poco para cerrar. Hemos visto cómo la IA está en plena transición hacia agentes con memoria persistente. Y hemos visto que no es un capricho. Es que es esencial para que tengan capacidades avanzadas como la reflexión, la planificación, la autonomía real. Hemos explorado distintos tipos de memoria que podemos implementar, inspirándonos mucho en la complejidad de nuestra propia cognición humana. Persona, herramientas, conversación, trabajo. ¿Los patrones clave? Exacto. Y hemos analizado cómo las plataformas de datos flexibles y potentes, como puede ser MongoDB, están jugando un papel crucial. Actúan como la infraestructura fundamental, el proveedor de memoria para construir y gestionar estos sistemas de memoria tan complejos. La idea clave para mí es esa: la memoria no es un añadido opcional, es el núcleo de la próxima generación de IA. Totalmente. Y si conectamos esto con una perspectiva un poco más amplia, para dejar una idea ahí flotando, Venga. la neurociencia nos dio las CNNs al descifrar parcialmente cómo funciona la visión. Pero nuestro entendimiento de la memoria, de la cognición humana en general, sigue siendo súper incompleto, muchísimo más allá de estos tipos básicos de memoria que hemos esbozado hoy. Queda mucho por saber. Muchísimo.
Y esto nos lleva a una pregunta un poco provocadora, si quieres. Me gustan las preguntas provocadoras. ¿Qué otros mecanismos cerebrales, qué otros principios cognitivos que hoy apenas intuimos o empezamos a estudiar, piensa en la intuición, la conciencia contextual, cómo gestionamos la atención, el aprendizaje continuo y adaptativo del cerebro, podrían ser la clave para el próximo salto cualitativo en IA si logramos descifrarlos y adaptarlos? Podría una simbiosis todavía más profunda, más íntima, entre la investigación del cerebro y el desarrollo de la IA, no solo mejorar las máquinas que tenemos, sino llegar a redefinir lo que consideramos inteligente, llevándolo más allá de simplemente imitar tareas humanas hacia una comprensión y una adaptabilidad verdaderamente profundas, casi orgánicas. Ahí queda eso, para darle una vuelta.